Con ustedes, el mensaje de la palabra de Dios, a cargo de Hernán Alberto Cortés. Así, sin más ni más, llegamos a simbología. ¿Qué nos depara hoy? Hoy vamos a ver barro y estamos con bastante tiempo, así que tendríamos que alcanzar para llegar a Melquisedec, que ayer se nos hizo corto. Por supuesto, vamos a ver si llegamos a Melquisedec. ¿Querés que vaya nombrando algunas de las simbologías que ya estuvimos viendo? Vamos, algunas últimas al menos. Ya estamos pisando los 30 simbologías que estuvimos viendo. Te voy a nombrar los últimos 10. Estuvimos viendo paloma, cadena, balanza, caballo blanco, arco, corona, el color blanco. Estuvimos viendo tiesto, vasija y ayer vimos palmera y trompeta. Bueno, además tuvimos una perla maravillosa que es las herramientas para interpretar sana doctrina, las herramientas bíblicas o herramientas de criterio que tenemos que tener para usarlas en el momento de interpretar o de analizar y de conocer la sana doctrina. Yo le he pasado las herramientas, son más o menos un 80, un 70% de las herramientas que yo normalmente uso para interpretar doctrina, para entender la voluntad de Dios a lo largo de toda la palabra. No es en un versículo suelto, porque eso lo hace casi es una cuestión infantil hacer eso. Y creo que los amigos ahora están analizando y estudiando una por una y viendo, bueno, a ver a qué refiere. Van a poder analizar doctrinas que han leído por internet durante mucho tiempo y que no sabían cómo. Lamentablemente, a veces uno lo ve escrito en una página de internet y piensa que el que lo escribió es un erudito. Sí. Y es una persona que agarró la Biblia y dijo, esto entiendo así, que el caballo blanco agarró un libro de historia, es el Imperio Otomano y vamos. Y después de ellos el romano y es la iglesia junto con el poder y ya está. Sí. O porque le falta la flecha. Dijo, ¿qué le falta la flecha? Vamos. Eso fue increíble. Claro, pero nunca leer que existen muchos otros momentos en que se menciona el arco, pero no se menciona la flecha. Claro. Porque caía de maduro que nadie salía con un arco vacío a la guerra, ¿no? Sí. Era como salir a la guerra y llevarse la pistola y decir, ¿trajiste balas? Ah, eso no me olvidé. Las balas. Bueno. Vamos a leer entonces, vamos a empezar por Éxodo. Éxodo 1:14, ¿lo tenés? Sí. Y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Estos pasajes, cuando representan alguna dificultad, a primera vista el pasaje puede representar ser algo descriptivo meramente, es decir, no tener un simbolismo preciso, que puede ocurrir en la Biblia, pero vamos a dejar el beneficio a la duda de que tenga un simbolismo. Sin embargo, cuando el versículo representa una dificultad, ¿qué hacemos? Leemos versículos Lo dejamos anteriores. de largo. No, lo dejamos de largo o podemos leer versículos anteriores y posteriores, pero en este caso, aún en el contexto de la historia nos va a resultar un poco difícil, así que vamos a seguir leyendo otros simbolismos y luego volvemos con a ver si eventualmente hace mera referencia a algo descriptivo del barro o tiene un significado en el contexto de esta historia. Vamos a ir avanzando y vamos a leer Job. Job 4:19. ¿Cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla? ¿Qué significa barro aquí? ¿Querés leer si querés dos antes o te leo el 17? Puedes leer. Dale. Desde el 17 al 19. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. Cuánto más en los que habitan en las casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla.
¿Qué significa barro aquí? Dice, habla acerca del poder de Dios, de la omnipotencia de Dios. Dice, por ejemplo, que en sus siervos no confía y sus ángeles, dice que encontró necedad. Y luego dice, ¿cuánto más Dios va a desconfiar o cuánto más Dios va a saber que aquellos son más injustos, incluso aquellos que viven en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo? ¿Qué quiere decir cimientos en el polvo? En algo inestable. ¿Qué quiere decir barro? Algo inestable, algo pasajero. Entonces aquí barro significa lo pasajero y lo inestable. ¿Por qué? Te lo especifica casi, la respuesta te lo da en la segunda parte del versículo. Dice, cuánto más a los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo, diciendo, miren, si fuese la casa de piedra todavía y tuviesen cimiento de piedra, pero no, la casa es de barro y encima el cimiento, por ser casa de barro, obviamente no tiene sentido hacer cimiento de piedra, porque va a venir una marejada, viene una tempestad y la piedra queda ahí, pero la casa se la lleva la inundación. Entonces simboliza lo débil. Lo débil, lo inestable, lo pasajero. Débil, inestable, ¿por qué? Porque hace alusión a que los cimientos están en el polvo. Y por lo cual, dice, serán quebrantados por la polilla. Es decir, lo inestable, lo que va a ser barrido. La casa sólida era la casa que estaba fundada sobre la roca, lo dijo el Señor mismo. ¿A quién compararé? Al que escucha la palabra y pone por obra. Seguimos entonces. Vamos a ver Job 10:9. Acuérdate que como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. Vamos a tener que leer desde el 5. Estamos en el 9, vamos a leer 10:5 en adelante. ¿Son tus días como los días del hombre, o tus años como los tiempos humanos, para que inquieras mi iniquidad y busques mi pecado? Aunque tú sabes que no soy impío, y aunque no hay quien de tu mano me libre, tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma, y en el polvo me has de volver. Bueno, entonces aquí el muchacho está un poco atravesado con su lectura, pero hay que darle crédito que hizo toda la escuela en Estados Unidos, entonces hay palabras que... Y encima el inglés, el español, este es un español que a duras penas aprendió, este es un español antiguo, ¿no? Pero siempre la Reina Valera es la Biblia que todo el mundo tiene, por eso seguimos con esta versión. Dice la escritura aquí, aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre, tus manos me hicieron, me formaron, y luego te vuelves y me deshaces, acuérdate que como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. ¿Qué significa barro aquí? Significa insignificancia, pero moldeable el barro. La insignificancia moldeable, porque dice me diste forma. Cuando dice me diste forma, significa que si era una piedra no me podías dar forma, o podías pero con cincel, pero como es tan fácil con el barro, me puedes trabajar fácil. Pero a su vez, así como me has dado forma y me has cuidado para darme forma, soy muy insignificante. Entonces, y al polvo me has de volver, dice. O sea, si lo abandona a la obra de sus manos, ¿qué hace el barro? Se vuelve polvo directamente. Entonces aquí significa lo insignificante, pero que es moldeable, el barro. Y lo insignificante moldeable, obviamente, en las manos de Dios. Bueno, también en Job 33:6, ¿cómo dice? Heme aquí,
a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho, de barro fui yo también formado. He aquí mi terror. Bueno, dice, el Espíritu de Dios me hizo, dice el 4, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Respóndeme si puedes. Ordena tus palabras, ponte en pie. He aquí a mí en lugar de Dios. Eso era cuando un varón le estaba inquiriendo a Job. Y él decía, yo soy como me pongo en el lugar de Dios, y si quieres quejarte con alguien, quejate conmigo, que yo conozco la palabra y te podré responder. Y de barro fui yo también formado. He aquí mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. Bueno, de barro fui yo también formado. Aquí cuando dice de barro yo también fui formado, digamos, el barro significa la igualdad, porque dice fui yo también, estamos en la misma, somos la misma ineficacia los dos, somos lo mismo, pero yo tengo una sabiduría de Dios que te vengo a contar, no porque yo sea superior. Que eso a veces la gente piensa, dicen ustedes los cristianos se creen superior, no, al contrario. Somos el mismo barro que las demás personas, pero por ese mismo reconocimiento es que nos apoyamos en Dios para superarnos y para sobreponernos a adversidades o a debilidades. ¿Qué dice Job 38:14? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello, y viene a estar como con vestidura. Pero no entendemos nada y tenemos que leer un poco antes. El 12. El 12. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello, y viene a estar con vestidura. Seguimos. El 15. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos, y el brazo enaltecido es quebrantado. Bueno, hasta ahí nomás. Dice, has mandado tú a la mañana en tus días, has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos. Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello. Como barro bajo el sello. Realmente esta palabra es un poco, nos pone un desafío. Sí, no entendí nada, te digo. No entendí ni 2 versículos antes ni 2 versículos después. Bueno, está bien porque eso es lo que los amigos que nos están escuchando dicen, bueno, yo también estoy confundido con esta palabra, porque compara al alba con un sello dice con el barro debajo del sello. ¿De qué sello está hablando? Los sellos en la antigüedad eran figuras. ¿Los sellos tipo de cartas donde se sellaban las cartas? No. Claro, pero los sellos en la antigüedad no eran sobre tinta, eran sellos de relieve. Eran sellos que se armaba una figura y luego esa figura se estampaba en resina en algunos casos posteriores, pero en estos casos en barro. Entonces luego el barro se hacía cocer y ahí quedaba estampada como tu firma, como que te pertenecía. O sea que no podías decir, no, esto yo no lo hice, yo nunca hablé esto con el amigo o con tal o con cual. Aquí ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello. Yo prefiero dejarla para el último esta, y vamos a volver, ya son 2 versículos los que dejamos, y volveremos sobre ellos. Dice Isaías 29:16. Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió? Bueno, ¿qué significa aquí barro? Esta creo que la vimos ayer. ¿Qué significa? Que será destruida, porque dice, vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. Me imagino que si está malo, se va a destruir completamente y se va a volver a hacer. Sí, pero el barro en sí, aquí representa debilidad.
porque dice que ciertamente será reputada como barro del alfarero. Es decir, que el alfarero tiene la potestad para deshacerlo, que era lo que vimos ayer, y hacer una masa nueva. Es decir, la insignificancia y la debilidad del barro en contraposición con aquel que solo lo usa como una mera materia prima, ¿no? Es una debilidad, una posición de debilidad. Por eso yo le digo a la gente, cuando estén enojados con Dios, nunca digan nada y no se alteren contra Dios, porque nosotros somos simplemente barro, soplo que va, como dice la Escritura, y no vuelve, al menos en esta tierra, sí con la esperanza de una vida venidera. Isaías 41:25. Del norte levanté a uno, y vendrá. Del nacimiento del sol invocará mi nombre, y pisoteará príncipes como lodo, y como pisa el barro el alfarero. ¿Qué quiere decir aquí? Alfarero. El lodo, el barro, perdón. Dice, pisoteará príncipes como lodo. ¿Por qué hace diferencia entre lodo y barro? ¿Qué te imaginas? Me imagino que el barro es más específico para trabajar la vasija, porque acá habla de alfarero. Y lodo, no sé si hay alguna diferencia, si tanto el... Claro, es más o menos lo que decís. El lodo era el agua, la tierra con agua, con bastante agua, pero que no alcanzaba a tener una consistencia muy grande. Y el barro es el agua con el lodo con el agua específicamente, la proporción, como para que sea maleable. Es decir, nosotros podemos ser lodo o podemos ser barro en las manos del alfarero. El alfarero no trabaja con lodo. Claro. El alfarero trabaja con el barro, porque lo prepara. Además, que el barro aquí está preparado, ¿no? Es algo que se ha preparado el barro. Eso también hay que tener en cuenta a lo largo de todos los textos que hemos leído. El barro es un elemento preparado, al menos en gran parte de la simbología que vamos a ver, vamos a encontrar que el barro es un elemento preparado. Y ya vamos a ver qué puede significar más el barro. Estamos en Isaías 41:25. Bueno, en 45:9 vuelve a repetir más o menos lo que hemos hablado ayer, incluso del tiesto, dirá el barro al que lo hace, así que lo vamos a pasar de largo. Isaías 64:8 es muy interesante este versículo. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Bueno, y nosotros barro, ¿qué significa? Y tú eres el que nos formaste. Dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, y nosotros barro. ¿Por qué no dijo hijos? ¿Por qué no dijo hijos? Porque al hijo se lo tiene, pero al barro se le da forma. Es el proceso de transformación de Dios, es un proceso del barro. Por eso yo le digo a la gente que el bautismo no cambia a la gente, ni el aceptar a Cristo no es que automáticamente te cambia. Ese es el inicio, la confesión es la importante, porque ahí Dios le abrís la puerta de tu corazón a Dios. Pero luego tiene que venir el proceso de un trato. Aquí dice, nosotros somos barro, es decir, nosotros nos hemos puesto a tu disposición para que tú trabajes con nosotros. Dice, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. No somos meros hijos. Tú nos has moldeado el carácter, tú nos has hecho lo que hoy somos. No somos meras personas que aparecimos y dijiste, bueno, ahora somos tus hijos. No, nosotros somos... una cosa es tener un hijo y otra cosa es criarlo. Entonces, hijo sería, como lo que vos decís, es tenerlo. Esto es la crianza, la educación, la enseñanza diaria, que se enferma, que lo retás, que lo animás, que lo desanimás a ciertas cosas, etc. Entonces, cuando dice nosotros... somos barro, está hablando de eso.
somos somos los que tú estás criando y formando. Somos tu pertenencia, lo que tú estás dando forma. Ese es el barro aquí, está escrito en ese sentido. En el sentido de proceso. Obviamente por la mano de Dios. Dice, porque aquí no está diciendo somos barro o somos un desastre. No, dice somos barro, tú nos criaste, tú nos formaste, dice, tú nos formaste, obra de tus manos somos. Es decir, aquí barro es proceso de Dios. Dice, bueno, Jeremías 18:4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Bueno, ¿qué sería barro aquí entonces? Nosotros, representa... Sí, nos representa a nosotros, porque sabemos que está en el contexto de... Nos representa a nosotros en el proceso de enseñanza, de aprendizaje de Dios. Y que a veces cuando sale mal, dice que Dios hace todo de nuevo, tiene ese poder para hacer todo de nuevo, ¿no? De moldearnos. Nosotros en el proceso de moldearnos. Bueno, Jeremías 18:6 vuelve. Esta simbología del barro en las manos del alfarero es muy fuerte, se menciona muchas veces, pero vamos a leerla igual. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Dice como el barro en las manos del alfarero. Es decir, en una posición de debilidad, pero de transformación. El barro es posición de debilidad, como dice Dios. Ustedes son como el barro en las manos del alfarero, así son ustedes en mi mano. El alfarero puede hacer lo que quiera, pero yo no voy a hacer lo que quiera ni revolearlos por ahí, sino que los voy a usar para transformarlos, para hacer de ustedes una buena obra. Aquí el barro significa debilidad asociada directamente a la transformación para un buen objetivo o un buen resultado. Porque no está diciendo el barro en cualquier contexto, es el barro en las manos del alfarero. Tenemos Jeremías 19:1. Así dijo Jehová, ve y compra una vasija de barro del alfarero, y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. Bueno, esto lo vimos ayer, cuando veíamos vasija, aquí se unen los dos. Sí. Aquí la vasija de barro significa debilidad, fragilidad, más específicamente, ¿no? Y muchas veces el pueblo estaba simbolizado como una vasija, y al ser de barro, Dios decía, ustedes no se confíen porque en cuanto den un mal paso, pueden quedar quebrantados, o pueden destruir sus propios logros o sus propias vidas o realidades. Después dice en Jeremías 19:11 vuelve a mencionar la palabra vasija de barro, pero es en el mismo contexto, así que lo vamos a pasar de largo. Lo menciono para los amigos que lo quieran leer después. Al igual que Jeremías 32:14, vuelve a hablar de la vasija de barro. Ayer hemos visto bastante. Aquí está interesante. Jeremías 43:9. Toma con tu mano piedras grandes y cúbrelas de barro en ladrillado, que está a la puerta de la casa de Faraón en Tafnes, a vista de los hombres de Judá. Vamos a leer antes un poco. ¿Te parece? El 7. Y entraron en tierra de Egipto porque no obedecieron a la voz de Jehová y llegaron hasta Tafnes. Y vino palabra de Jehová a Jeremías en Tafnes diciendo, toma con tu mano piedras grandes y cúbrelas de barro en ladrillado que está a la puerta de la casa de Faraón en Tafnes, a la vista de los hombres de Judá. ¿Seguimos? Y diles, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y extenderá su pabellón sobre ellas. Bueno, piedras y barro.
Hay una buena simbología sobre esto en Piedras y Barro, pero la vamos a dejar porque más adelante van a ver cómo esta Piedras y Barro son 3 versículos ya los que dejamos. Vamos a seguir con el otro. Lamentaciones 4:2. Los hijos de Sión preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero. Dice, los hijos de Sión preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasijas de barro, obra de manos del alfarero. Ahora, la vasija de barro significa, seguimos leyendo, el 3. Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel con los avestruces en el desierto. Dice, ¿cómo los avestruces en el desierto? La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se los repartiese. Entonces aquí habla en un contexto de abatimiento, de menosprecio, de debilidad. Aquí vasijas de barro es algo barato, algo insignificante, algo sin valor, ¿no? Porque ellos eran preciosos, pero ahora Dios los abandona, por lo cual pasan a ser, en lugar de una copa de oro o de plata, simplemente una mera vasija de barro, que era lo más fácil de hacer o de conseguir en aquellos días. Algo sin valor es el barro. Vamos a leer Daniel 2:33. Sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro. Vamos a leer un poquito antes para que entendamos. Dale. 31, desde el 31. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Bueno, ahora leemos el 41 para que los amigos escuchen la explicación que le da luego Daniel de esta visión. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, más habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Bueno, entonces, ¿qué sería el barro aquí? ¿Qué función cumplió el barro aquí, en esta visión del hierro con barro cocido? De debilidad, porque no alcanzó a unir el hierro con hierro, y de división. Dice que el barro representaba mezclado con el hierro, la fragilidad, porque ahí dice que según la visión golpeó en los pies la roca, esa visión que tuvo Nabucodonosor, y toda la estatua que había visto gigante, que vos acabás de describir en el versículo, se cayó y fue todo un gran desastre. Entonces aquí el barro cocido, incluso lo ponen como barro cocido porque el barro en sí es débil, pero cuando lo cuecen parece duro, como un ladrillo, obviamente, el ladrillo es barro cocido, parece duro, pero le pegás un golpe y lo partís muy fácilmente, o sea, da una pseudo dureza, por así decirlo. Entonces representa la debilidad y división, podríamos decir, porque dice que era un reino dividido, pero era la debilidad disfrazada, porque el barro cocido es la debilidad disfrazada. Y creo que en la parte más importante, porque podría haber mezclado el barro en las manos. En el cabello, en un brazo. Sí, pero estaba en los pies. En los pies no, entonces se cayó toda aquella visión, se vino abajo. Vas anotando, supongo, los amigos deben ir anotando. Entonces, barro cocido, debilidad disimulada. Seguimos sigue la visión en el 2.34, 2.35, 2.41 que ya hemos leído, así que lo pasamos, todo refiere a lo mismo. Vamos hasta el 2, todo Daniel habla acerca de lo mismo. Nahum 3.14 dice, provéete de agua para el asedio, refuerza tus fortalezas, entra en el lodo, pisa el barro, refuerza el horno. Entonces dijimos que aquí el contexto es un contexto de preparación improvisada,
de preparación a las apuradas, porque ya el pueblo había perdido la bendición de Dios y tenía que de alguna manera salir adelante de la situación. Pisar el barro y reforzar el horno representaba que el horno, por una cuestión de necesidad de hambre, iban a tener que cocinar constantemente en ellos y el horno se iba a resentir por tanto uso, por lo cual pisar el barro significaba entonces una improvisación, un refuerzo, pero más bien una improvisación sobre aquel refuerzo que se estaban haciendo, un refuerzo improvisado, digamos, ¿no? En este caso era el horno, y Dios le dice que entre en el lodo y que comience a pisar el barro para esto. Después vamos a ver la diferencia, ya hemos hablado un poquito de la diferencia entre el lodo y el barro, pero luego la vamos a retomar. Hemos dicho que a partir de ahí hemos vuelto a un pasaje que habíamos dejado para resolver después, y este pasaje creo que se encontraba en Jeremías 43:9. Y vamos a resolver uno de los 3 pasajes que habíamos dado. Podemos leerlo. Tomá con tu mano piedras grandes y cúbrelas de barro en el enladrillado que está a la puerta de la casa de Faraón en Tafnes, a vista de los hombres de Judá. Yo te comento algo, Cuque. Nosotros anduvimos por viendo algunas ruinas en Machu Picchu. Yo no sé si te acordás en Machu Picchu qué forma tenían las piedras. ¿Cómo eran? ¿Era una sola piedra grande hasta arriba de las casas? No, tenían varias. ¿Eran piedras pequeñitos o bloques grandes? No, eran bloques bastante grandes. Pero a su vez entraban cada uno como rompecabezas en el otro. Sí, nos llamaba la atención porque no podías meter nada. Nada, ni un papel, nada. Sí, nada. Bueno, eso se debe al tiempo, al peso y al tiempo, a los movimientos de la tierra, a veces imperceptibles, se va compactando. Que van compactando de tal manera la piedra que luego no entra ni una tarjeta ni una hoja de papel. Ahora, ¿qué sería más fácil para ellos? ¿Agarrar piedras, amontonarlas, revocarlas con barro y mantenerlas recta, o hacer el trabajo que hicieron allí en Machu Picchu? No, lo más fácil es tirar barro y piedras revocar. Y en los lugares que le faltan los huecos, lugar de trabajar la piedra, que el barro lo acomode. Sí, rellene. Exacto. Bueno, entonces aquí barro representa, dice, cúbrelas de barro en el ladrillado que está a la puerta de la casa. Dice que ellos tenían enladrillado en la puerta de la casa de Faraón en Tafnes, pero las piedras recubiertas con barro representaban por un lado la fortaleza y a la vez la debilidad. No nos olvidemos de la estatua de Daniel. ¿Qué tenía? Hierro con barro. Con barro cocido. Es decir, daban una apariencia de fortaleza el barro cocido, pero cuando golpeó la piedra aquella en la visión cayó todo. Aquí el barro significa improvisación, es decir, falsa preparación, falsa seguridad. Dice, cuando las cubres con barro a las piedras, es algo improvisado, es debilidad, es improvisación. Para una fortaleza es improvisar una fortaleza o simular una fortaleza. Es como cuando alguien, los animales que a veces se preparan y se hacen más grandes para pelear, como el pavo real. Sí. Se hace grande, hay muchos pájaros que se hacen grandes. Bueno, eso sería el barro para ellos. El aparentar salvarse o estar bien, pero dice, pero es barro. Dice, no es todo piedra, hay un poco de piedra, pero después es barro. La piedra representaba quizás Egipto, y el barro representaban ellos que se querían armar con Egipto, porque dice que lo hizo pegar a la pared de ellos. Pero no representaban firmeza de ninguna manera. Nabucodonosor, ni bien le pega una pequeña patada, desaparece y va a caer todo abajo. Es decir, debilidad. Y ellos, en lugar de fortalecerse en Dios, toda su fortaleza quedó en la nada a causa de haber acudido a Egipto en lugar de haber acudido a Dios. Bueno, un versículo lo resolvimos. Vamos de vuelta a seguir. Estábamos en Nahum. Romanos 9:20.
Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿para qué me has hecho así? Bueno, aquí ¿qué es vaso de barro? Creo que ya lo habíamos visto, algo insignificante, porque Exacto. dice alterques con Dios. Insignificante y débil. En Romanos 9:21 es parecido. O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Así que más o menos ya hemos visto lo que significa barro. En este caso dice no tiene potestad el alfarero sobre el barro, es decir, algo insignificante. En 2 de Corintios... Puede ser que hable como también falta de obediencia o falta de autoridad, porque dice, le va a preguntar ¿por qué me has hecho así? El barro al alfarero. Claro, sí. Como no tiene ninguna autoridad, sí, el barro contra el alfarero. Claro, es falta. Aquí así se habla de una falta de obediencia en cuanto a la actitud, pero en cuanto al barro habla de la insignificancia, como diciendo Dios, y vos que encima sos tan insignificante que ni siquiera barro de piedra sos, ni barro de plata, ni barro de bronce, ni una copa o un vaso de bronce, o un vaso de plata, o un vaso de piedra, o un vaso de hierro, sino al contrario, sos un vaso de barro, es decir, lo más barato que pueda haber. Hacer hasta un niño puede jugar con un barro, hacerse un vaso con el barro y meterlo en el horno cuando su padre cocina la comida. Entonces habla de la insignificancia. Claro que está en un contexto de desobediencia, pero el barro aquí significa como insignificancia. 2 de Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Bueno, aquí es muy claro el pasaje, porque ¿cuál es la contraposición o el lado opuesto aquí al barro en este versículo? Y habla a los vasos de barro como tesoro. Pero ¿qué dice? ¿Qué es la parte que se contrapone al barro? Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es decir, está todo tan débil porque no se está cuestionando lo que hay adentro, sino se está cuestionando el recipiente. Entonces dice que el poder, a propósito, Dios lo pone en el barro para que el poder, nadie se le ocurra pensar que el poder viene del vaso. Es decir, en este caso vasos representaría debilidad. También podríamos decir humildad, humillación o insignificancia, pero yo me quedaría con el texto de debilidad porque habla aquí de poder e insignificancia. Entonces dice, cuando ocurre un milagro nadie va a pensar que es esa persona porque sabemos que es una persona común, es una persona normal. Hasta estuvo enfermo y hasta como Eliseo, murió enfermo Eliseo e hizo cantidades de milagros. Dice 2 de Timoteo 2:20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Bueno, aquí entonces los vasos de barro están asociados al uso viles, a lo deshonroso o a lo vil entendido no como maldad, vil entendido como malo a los ojos de la religión. Convengamos que la religión ni siquiera hablaban de la menstruación de la mujer, porque, hablaban, pero cuando una mujer estaba en su periodo no podía hacer ciertas actividades, digamos porque era algo vergonzoso en aquellos días. Entonces dice que en una casa grande no solamente hay utensilios de oro, de plata. Imagínate lo que había en una casa grande. Había oro, había plata, había madera. Y el último eslabón del tarro era el barro. Eso era lo último. Es decir, lo insignificante, lo más barato. Y que encima, ¿quién usaría? Supongamos, para un uso vil. No sé cuál sería el uso vil en aquellos días. Aquí en la gente de campo usaban
las famosas chatas o las pelelas para hacer sus necesidades ahí para no ir al baño, ¿quién usaría una pelela de oro? Algunos se debe estar riendo, ya me lo imagino, a mi sobrino se debe estar riendo mal. Pero bueno, lo pongo como un ejemplo para que la gente entienda. Digamos que el barro es lo insignificante y encima que se le encarga hacer la tarea a veces más deshonrosa, ¿no? Que a veces, aquí está donde la palabra dice, nosotros seríamos el barro, lo insignificante, lo menospreciado, y a veces Dios, encima que somos insignificantes, nos dice que hagamos las tareas simples, pero Dios dice, si sobre lo poco me fuere fiel, sobre lo mucho te pondré, es decir, como esas tareas deshonrosas que nadie quiere hacer. A veces uno se convierte a Dios y dice, bueno, yo vine a la iglesia y ahora me están poniendo aquí. En algunos casos, a veces hasta los chicos les tienen que sacar los piojos en la escuelita bíblica. Y bueno, esas son cosas deshonrosas y encima uno se siente débil, pero es el plan de Dios porque después tiene un propósito en cada situación. ¿Vamos a volver a algunos versículos que dejamos? ¿O todavía no? Vamos a leer, a ver. Hemos leído Levítico 15:12, pero ese lo hemos leído ayer. Igual podemos leerlo ahora. La vasija de barro que tocar el que tiene flujo será quebrada, y toda vasija de madera será lavada con agua. ¿Qué significa el barro aquí entonces? Lo insignificante, lo reemplazable. Porque, a ver, también eran muy vivos, ¿no? Porque si dice que venía alguien y tocaba el flujo, una madera la lavaban. Si tocaba una copa de oro, ¿quién le va a quebrar? Sí. O de plata. De repente tocaba una vasija de barro y se rompa, así se hace otra. Era lo reemplazable, lo insignificante otra vez. La vasija de barro. Después, en Levítico 14:42, ¿qué tenemos? Y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas, y tomarán otro barro y recubrirán la casa. ¿En qué contexto habla esto? Esto habla en la plaga, en contexto de plaga. Dice el 41, a verle. Y hará raspar la casa por dentro alrededor, y derramarán fuera de la ciudad, en lugar inmundo, el barro que rasparen. ¿Y después? Y tomarán otras piedras y la pondrán en lugar de las piedras quitadas, y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Bueno, aquí es meramente descriptivo el pasaje del barro. Se cuenta más o menos cómo se construye en la antigüedad, ¿ves? Estamos viendo aquí que construían piedra con barro. No eran ni cerca de las construcciones. Los faraones estaban haciendo unas pirámides impresionantes que hasta el día de hoy duran, y los otros estaban improvisando con piedra con barro. Y fueron a Egipto a poner piedra con barro. Por eso dice Dios, su fe, su confianza no es lo suficientemente sólida, y cuando vengan a Nabucodonosor va a ser una gran ruina para todos. Bueno, en Levítico 11:33 habla lo mismo, si una vasija de barro fuera contaminada. En Levítico 6:28 habla exactamente lo mismo. Vamos a Éxodo 1:14, que es uno de los textos que dejamos pendiente. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. ¿Qué sería aquí el barro? Dijimos que puede ser meramente descriptivo este pasaje tranquilamente, no tener simbología, pero recordemos que el hacer barro, porque encima era barro y ladrillo, pisar, el barro era lo más insignificante y no representaba ninguna actividad del cerebro, no representaba ningún esfuerzo intelectual, ninguna pericia, ninguna capacidad. Es decir, en este caso el barro es hacerlo, significa humillación. Hacerlo simplemente a una persona pisar barro, porque encima era barro para ladrillo, ni siquiera era barro
no era barro de alfarero, era barro preparado pero con la menor preparación. El barro de alfarero no tenía que tener impurezas porque te quedaba un pedacito de raíz cuando estabas haciendo la vasija y al sacarla se te rompía todo. En este caso era barro de ladrillo, que no significaba tampoco una gran preparación, sino una preparación mínima. Aquí el barro simplemente puede ser un pasaje descriptivo solamente, pero si tuviésemos que buscarle un simbolismo, habla de la gran humillación porque Dios dice, le está recordando al pueblo, acuérdense cómo estaban antes, cómo vivían antes, cómo la pasaron antes. Nos quedaba un texto que hemos dejado pendiente. A ver si te acordás. Creo que era el del sello, ¿o no? Exacto, era el del sello, sí. ¿Lo tenemos? No. Bueno. Acá está, Job 38:14. Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello, y viene a estar como con vestidura. Tenemos que preguntarnos primero en este pasaje qué significaba, quién eran las personas que tenían sello. En la antigüedad las personas que tenían sello eran las personas importantes. Principalmente el que tenía sello era el rey. Y el rey cuando ponía su sello significaba que era su carta, era su obra, su carta, su mensaje, su orden. Aquí habla del alba, según habíamos visto antes. Dice, para que ocupe los fines de la tierra. Dice el 12, has mandado tú a la mañana en tus días, has mostrado al alba su lugar, para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos. Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello. En este caso, el barro es una señal de pertenencia. Es una señal como una firma representa, porque habla del barro bajo el sello. Una vez que el sello se estampa en el barro es moldeable. Y una vez que se pone, que el sello quedaba así para siempre, la única forma era romperlo, porque luego se secaba y ya no había forma de cambiarlo más. Es decir, lo que está diciendo aquí Job, es decir, toda la creación que ves, todo ha sido moldeado por Dios, es moldeado por Dios y lleva el sello de Dios, lleva el sello del Rey, así como el barro, debajo del sello, que imprime una marca y que no es casual, sino es de pertenencia. Entonces acá el barro significa señal de pertenencia, el barro bajo el sello, porque no se puede separar la palabra aquí barro específicamente. Si la separamos sería barro moldeable, algo en lo cual se puede dejar huellas. Pero si lo expandimos un poquito más a la palabra bajo el sello, ahí hablaríamos de una señal de pertenencia, de distinción, que lleva su firma. Así como un pintor hace su cuadro y le pone la firma, bueno, así es los cielos, todo lo que Dios creó, esos colores que pintan en el horizonte o en el alba, no son casuales, sino que Dios los ha formado de esa manera. En este caso el sello, el barro, significa que es algo moldeable, pero sobre lo cual alguien puso su sello y quedó marcado así para siempre. Y aquello que era moldeable, bajo el sello de Dios, quedó inmutablemente perfecto. Ya no puede ser mejorado. ¿Sí? ¿Qué te pareció, Cuca? Hasta aquí ya, porque no tenemos más. Sí. Me llamó la atención la distinción entre el lodo y el barro. Yo pensé que era distintas formas de decirlo, pero a medida que fuimos leyendo los versículos, claramente la Biblia misma hacía una distinción.
Sí. El barro lo usaba el alfarero para poder formar una vasija, era su preparación, el barro era una preparación. En cambio el lodo era algo más ya común. Era algo más, claro, el lodo era el primer paso y después ya se transformaba el lodo, se transformaba en... El lodo, sí. En barro. No sé si dije el lodo, dije barro 2 veces. El No, lodo no, era algo común. Claro, el lodo era algo común y de ahí en las manos del alfarero, el alfarero ya lo transformaba en barro para hacer una obra más perfecta. Esto fue Mensaje de Poder y Esperanza con Hernán Alberto Cortés. Para más información, visítanos en hernanalbertocortés.com.